¿Qué tal, estimados hermanos? Que el Señor les bendiga grandemente. Como cada miércoles es un privilegio inmenso estar ante ustedes, ante la santa y amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, que Dios siga añadiendo bendiciones espirituales a su vida, es nuestro deseo, hermanos. El deseo de todo el elenco y todo lo que conforma el programa Mujeres de Fe, desde las 11 de la mañana, hermanos, estamos transmitiendo para honra y gloria de nuestro Dios. Vamos ahora a tratar un tema muy importante, como todos los consejos que el Señor nos ha dado. Y le hemos titulado a este precioso consejo: la obra del Señor es responsabilidad de todos. La obra del Señor es responsabilidad de todos. Extraído de la santa y bendita palabra del Señor este consejo, ahí en el libro de Nehemías, capítulo 13, versículos del 10 al 14. Nehemías 13, del 10 al 14. Si ahí está usted en su hogar y quiere seguirnos a través de la palabra del Señor, bien puede hacerlo. Los consejos bíblicos son extraídos de la santa y bendita palabra del Señor. Bien, repetimos el título del consejo bíblico para esta preciosa tarde. Le hemos titulado: la obra del Señor es responsabilidad de todos. Así es que vamos a pedirle al Señor su dirección para que sea Él quien venga a ministrar en este precioso consejo de la palabra de nuestro Dios. Oramos a Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo, venimos, Padre mío, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Ahora, Padre mío, Señor, trayendo este consejo tuyo, Señor, para tu iglesia. Gracias primeramente te damos por la vida, Señor eterno Dios, que nos das. Pero también, Señor, te agradecemos por este privilegio que nos das de traer tu palabra. Te pido, oh Espíritu Santo de Dios, que vengas con poder a la vida de mis hermanos, toque sus vidas, toca sus corazones, oh Dios, y que tu palabra quede bien guardada y sellada en el corazón de cada uno de los que irán a este consejo bíblico. Gracias te doy en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén. Iniciamos. La obra del Señor es responsabilidad, hermanos, de todos, no solamente de unos pocos, no solamente de los que se paran al frente, hermanos, no. La obra del Señor es responsabilidad de todos. Y viendo esto, vamos a ir a un tema que quizá, hermanos, a muchos no les agrada mucho, pero que es necesario tratarlo, porque es causa de muchos males en las iglesias. Y vamos a referirnos a las finanzas. Las finanzas. Las finanzas han sido siempre, hermanos, un dolor de cabeza para muchas iglesias. Lo han sido siempre. No es extraño entonces contemplar hoy en día, hoy, hermanos, sí, hoy, pastores de iglesias, obreros que sirven al Señor y que han entregado todo su tiempo al Señor, que tienen muchas veces que, hermanos, irse a trabajar en lo secular. Y en otros casos, en los casos más extremos, hermanos, muchas veces tienen que andar pidiendo prestado, hermanos. Bendito sea el Señor. Ahora, el mal mayormente se debe a la poca o ninguna disposición de los miembros de las congregaciones para ofrendar o diezmar. Como resultado de esto, las arcas de las iglesias locales siempre están vacías y por ende los siervos del Señor andan en problemas financieros o económicos. Conocí, hermanos, de un caso en el cual el pastor de una iglesia tenía que manejar un taxi, hermanos. Conocí a otro obrero, hermanos, que tuvo que dejar la iglesia para irse a trabajar en la albañilería. ¿Para qué? Para ganar algo extra de dinero y así satisfacer las necesidades básicas de su familia. Cuando algo sucede así, hermanos, en las iglesias, hermanos, el cuadro es triste. Yo diría el cuadro es tristísimo. ¿Por qué? Porque no es digno de trabajar, hermanos. No es indigno trabajar como taxista o como albañil. No, hermanos. No es indigno. Pero al pastor que ha sido llamado y ha sido preparado para servirle al Señor en una iglesia local, hermano, es mejor oír el consejo de la palabra del Señor. Ahora, el problema de la falta de participación de las personas
en el sostenimiento, hermanos, de la obra del Señor, hermanos, no es nuevo. Se remonta inclusive, hermanos, a épocas remotas. Y vamos a sacar, hermanos, desde el tiempo de Nehemías. En el tiempo de Nehemías surgió un problema como el de ahora. Igual. Pues vamos a ver, hermanos, cómo Nehemías enfrentó el problema, para que con la ayuda del Señor nosotros también, hermanos, nos motivemos a resolver de esta manera problemas similares en la actualidad en las iglesias locales. Ahora, veamos el último capítulo de Nehemías. Allá, con la ayuda del Señor, estudiaremos los versículos del 10 al 14 del capítulo 13. Capítulo 13, versículo de 10 al 14. Dividiremos estos pasajes en tres secciones de la palabra del Señor. Primero, el mal expuesto. Se expone el mal en la iglesia. Ahora, segundo, el mal enfrentado en la iglesia. Y tercero, el mal eliminado, que comprende del versículo 11 hasta el versículo 14. Y esto es para honra y gloria de nuestro Dios. Póngase contento, hermano, porque vamos a hablar de las finanzas. Ahora, consideremos entonces el mal expuesto. El mal expuesto. Nehemías 13:10. La santa y bendita voz de Dios dice así. Nehemías está diciendo, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Oh, hermanos, qué triste. Esto pasó, hermanos, en ausencia de Nehemías. Nehemías se fue, pero ¿qué hicieron? Dejaron de diezmar y de ofrendar. Por lo tanto, los levitas y cantores que hacían el servicio, dice la palabra del Señor, ¿qué hicieron? Huyeron cada quien a su hogar. Nehemías, hermanos, como buen líder, como ya lo hemos venido viendo en otro consejo bíblico, Nehemías, como buen líder, tenía la habilidad espiritual, hermanos, para detectar los problemas que había, bendito sea el Señor. Y hoy en día hay hombres así, bendito sea su nombre. El texto dice, hermanos, que encontró un gran mal. ¿Qué encontró Nehemías? Un gran mal. El mal tenía que ver con qué? El mal tenía que ver con las finanzas allá, ¿verdad? Dios había establecido que el pueblo tenía que diezmar y ofrendar, hermanos. Esto ya lo había, hermanos, el Señor, nuestro Dios, ya lo había establecido. De diezmar y de ofrendar para el sostenimiento económico de los sacerdotes, los que ministraban en el templo, y los levitas, los que servían en el templo. Recuerdes, hermano, que esta orden del Señor viene allá desde el profeta Malaquías. Allá, hermanos, allá. Ahora, además de esto, hace no mucho tiempo atrás, el pueblo con sus líderes se habían comprometido bajo juramento no descuidar la obra del Señor. A pesar del mandato y del juramento, el pueblo de Israel dejó de diezmar y de ofrendar. Qué triste historia, hermanos. En cuestión de poco tiempo, las arcas del templo, ¿qué pasó? Quedaron vacías. Y había una larga fila de levitas y cantores que estaban esperando recibir su porción para subsistir. Y no había dinero. Al llegar el tesorero, en lugar de víveres y dinero para comprar, recibieron una respuesta, hermanos, terrible. Lo siento, dijo. El pueblo no ha diezmado. Hermanos, el pueblo no ha diezmado y ofrendado. No hay dinero ni víveres. Los levitas y cantores habrían retornado a sus hogares muy tristes y preocupados, claro que sí. Allí les esperaba ¿quién? Allí les esperaba una familia hambrienta y sin la debida atención a sus necesidades básicas. Sí, hermanos, atrás de nosotros, todos los que le servimos al Señor, hay una familia. Ahora, la presión en algún momento se habría hecho insoportable, y la decisión a la cual, hermanos, arribaron los levitas y los cantores era dejar a un lado, hermanos, al servicio al templo e ir a sus propiedades a cultivar la tierra para al menos tener algo para llenar el estómago de sus familias. Qué triste, hermanos. Pero así era el andar del pueblo de Dios, como en el día de hoy.
Por eso, hermanos, esto que estamos diciendo se remonta, hermanos, se remonta ya al libro del profeta Malaquías. Sí, hermanos, allá, ese pueblo rebelde y contradictor contra Dios. Cuando ahí en Malaquías 1:6, fíjese lo que dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy su señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Así se comportaban ellos, siempre rebeldes. El Señor les llamaba la atención y ellos altaneramente decían: sí, Dios, ¿en qué te hemos fallado? Bueno, todo esto se remonta a esto, hermanos. Ahora, como resultado, volviendo allá a Nehemías, como resultado de esta acción que los levitas, hermanos, tuvieron que dejar e irse a trabajar, el templo, ¿qué pasó? El templo quedó abandonado. Ya no había levitas que se hicieran cargo del servicio del templo. Ya no había cantores que guiasen al pueblo en la alabanza a nuestro Dios. Fíjese qué triste. Y cuando algo sucede así, oh estimados hermanos, decimos: qué cuadro tan desolador. Si no supiera, hermanos, que la historia es tomada de la Biblia, esta que les estamos narrando, fácilmente me convencería que es un relato que describe la realidad de muchas iglesias locales en el día de hoy, cuando la congregación ha dejado de ofrendar y como consecuencia los pastores han abandonado la obra de nuestro Dios, o están pensando seriamente en hacerlo porque simplemente y llanamente lo que reciben ya es insuficiente o inexistente. Y óigalo bien, iglesia del Señor. No es que los pastores busquen lucrar o enriquecerse a costillas de la iglesia. No, estimados hermanos. Pero cuando la iglesia no atiende las necesidades básicas de sus líderes, lo más probable es que ellos busquen otro medio de subsistencia. Y como resultado, la obra del Señor queda abandonada. Después del mal, aquí, hermanos, hasta aquí llegamos, el mal expuesto. Ahora, consideremos, hermanos, el mal enfrentado. ¿Cómo enfrentó Nehemías este problema? Consideremos Nehemías 13:11. La palabra del Señor dice así: entonces reprendí a los oficiales. Fíjese nada más, hermano. Nehemías, la voz de autoridad, ¿verdad? Entonces reprendí a los oficiales. Llega ya Nehemías y ve desolación y pregunta, ¿verdad? ¿Dónde están? Entonces, hermanos, es el mal enfrentado. Nehemías 13:11 dice la palabra del Señor: entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Admiro mucho a Nehemías, hermanos, cuando lo leemos. Oh, hermanos, por su habilidad, por la habilidad que tenía para enfrentar el pecado. Tan pronto, estimados hermanos, encontró el mal, actuó enfrentándolo inmediatamente. No tuvo que decir, como muchas veces decimos: bueno, pues ya se fueron, pues vamos a orar para ver cómo es la voluntad de Dios y cómo resolveremos este asunto. No, estimados hermanos, no. ¿Por qué? Porque Nehemías sabía, hermanos, sabía de antemano cuál era la voluntad de Dios sobre el asunto. Él ya sabía y no se detuvo a discernir la voluntad de Dios en oración, como muchas veces queremos hacer nosotros. Queremos espiritualizar todo. No, hermanos, no. Nehemías fue práctico porque sabía cuál era la voluntad de Dios. Así es como nosotros debemos actuar también referente a esto. Tan pronto como sepamos de un problema y nos demos cuenta que la palabra de Dios ha sido violada, tenemos que actuar rápidamente confrontando el mal. Esto trae a mi mente, hermanos, una cosa que pasó hace muchos años. Un creyente en cierta ocasión cayó en adulterio y dejó a la esposa, se separó de la legítima esposa para vivir con la amante. Cuando, hermanos, fue al pastor
y enfrentaron el problema del pecado, oh hermanos, el hombre dijo, bueno, denme un poco de tiempo para saber qué es lo que Dios quiere que haga. Ay, hermanitos, a eso es lo que les digo, que muchas veces la palabra del Señor es práctica. Es una respuesta absurda. Fue una respuesta absurda de este hombre. ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Porque Dios ha dicho que el adulterio es pecado, sencillamente por eso. No había que meterlo en ayuno y oración. No había que ponernos a reflexionar cuál era la voluntad de Dios de ninguna manera. Lo que había de ser es actuar eliminando, hermanos, ¿qué? La relación ilícita inmediatamente. Nehemías se enfrentó a los oficiales del pueblo, porque ellos eran los responsables de la conducta del pueblo. Ellos sabían con anterioridad que el pueblo no estaba diezmando y ofrendando, pero ¿qué? No hicieron nada. De esta manera, hermanos, se volvieron en los responsables directos de la situación que prevalecía. Nehemías fue duro con ellos, claro que sí. Como muchas veces tiene que ser uno. Nehemías fue duro con ellos. Lo reprendió, dice la palabra del Señor. Fíjese, hermano. Así tiene que ser el trato, hermanos. ¿Con quién? Con el pecado en las vidas de cada uno de nosotros. Bueno, luego hizo una pregunta clave, Nehemías. ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Por qué? La Biblia no registra la respuesta de los oficiales del pueblo, no la registra. De hecho, yo pienso, hermanos, que se quedaron cerradas sus bocas al contemplar el mal, el gran mal que habían hecho. Tal vez el Señor nos haría una pregunta similar a cada uno de nosotros hoy en día y nos dijera, ¿por qué está abandonada la obra del Señor? ¿Por qué? Nosotros tampoco podíamos articular una respuesta quizá. Nuestra boca también permanecería cerrada porque no hay justificativo válido alguno para descuidar financieramente la obra del Señor. No, hermanos. Hasta aquí hemos visto el mal expuesto y el mal enfrentado. Dos cosas. Por último, consideramos el mal eliminado. El mal eliminado, porque así debe de ser. Nehemías 13, versículo 11 al 14, la voz de Dios dice así: y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Padaías, y al servicio de ellos Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías. ¿Por qué los puso a ellos? Oh, hermanos, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Y después dice la palabra del Señor: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de Dios y en su servicio. Luego de enfrentar la situación, Nehemías resuelve la situación. La solución era sencilla y tiene dos partes. La primera, reunió a los levitas y cantores que estaban, cada uno en lo suyo, ya estaban trabajando, y los pone ¿dónde? En su lugar que debían de tener en el templo. Fíjate bien. Segundo, establece 4 personas para administrar los bienes que iban a recibir por conceptos de diezmos y ofrendas. Y repito, establece 4 personas para administrar los bienes que iban a recibir por concepto de diezmos y ofrendas. 4 personas. Qué hábil fue Nehemías, bendito sea el Señor, hombre de Dios, qué hábil. Como líder, hermanos, fue, hermanos, muy hábil Nehemías al poner a 4 hombres respetables y responsables. Óigalo bien, respetables y responsables a cargo de las finanzas del templo. Y como consecuencia consiguió que la gente del pueblo tuviese la suficiente confianza para diezmar y ofrendar. Qué bueno es la palabra del Señor. Qué hermosa es la voz de Dios. El versículo dice que todo Judá
trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Esto ya estaba normado, hermanos, allá en Nehemías 10:35, a donde dice, y cada uno traerá a la casa de Dios las primicias de nuestra tierra, las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Fíjate bien, esto ya estaba normado. Pero ¿qué pasa, hermanos? A veces la gente no ofrenda, volviendo a nosotros a hoy en la actualidad, la gente no ofrenda porque sencillamente desconfía de lo que la iglesia está haciendo con el dinero o cómo la iglesia está controlando el dinero. Sí, hermanos, sí, sí y sí. Es clave informar a la congregación lo que se está haciendo con el dinero de la iglesia y tener a personas honestas y responsables a cargo de las finanzas para así crear una atmósfera de confianza, hermanos, que resultará en que la gente ofrende sin el temor a que la ofrenda vaya a parar a los bolsillos de algunas personas sin escrúpulos. ¿Cuánto no hemos sabido de gente así, hermanos? Que se hace rica de la noche a la mañana y que muchas veces, hermanos, no se les pide cuentas de las situaciones en las iglesias y amasan grandes fortunas. Oh, hermanos, ejemplos hay muchos. Nunca falta en las iglesias, hermanos, gente así. Sí, amado hermano, sí, así es. El problema financiero, hermanos, el problema financiero en la obra del Señor es bastante antiguo, no es nuevo. Pero no tendría que ser así, ¿no, hermanos? Cuando todos los creyentes ahora asumamos nuestra responsabilidad de ofrendar para la obra del Señor, y cuando estas ofrendas sean correctamente administradas y controladas, podemos estar seguros que nadie se verá en la penosa situación de abandonar la obra del Señor como está pasando en el día de hoy. ¿Cómo está actuando en la obra del Señor, estimado hermano? ¿Ha dejado de ofrendar? No lo haga, estimado hermano, no lo haga. Si lo ha hecho, hermanos, no es extraño que su iglesia prontamente pueda quedar abandonada. Es hora ya de renovar nuestro compromiso de sostener económicamente la obra del Señor y a los siervos del Señor. Oh, hermanos, es importante. El diezmo y la ofrenda es importante. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, elevó las normas todavía más. En el Antiguo Testamento, en la ley decía, no cometerás adulterio. Pero vino el Señor y dijo, aun si miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en el corazón. Las obras del Señor, hermanos, cuando llegó a este mundo, elevó todas esas normas. Y si bien ya no estamos en la ley, hermano, porque muchos dicen, es que ya no estamos en la ley, ya no tengo responsabilidad de ofrendar y menos de diezmar, ahora con tanta falsa doctrina que ha salido, hermano, déjame recordarte que Dios recurrió a algo más importante hoy en día y recurrió a nuestro corazón. La palabra del Señor, estimado hermano, que no estás diezmando y no estás ofrendando y no estás dando para sostener a tu pastor, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6, la santa y bendita palabra del Señor dice, para que recuerden, la palabra del Señor dice así, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y ahí viene, hermanos, a nuestro corazón la palabra más fuerte y dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Está bien, ya no des el diezmo, pero ¿cómo está tu corazón? ¿No tendrás un corazón de piedra y por eso echas rondanas en el ofrendario, por ejemplo? Cada uno dé como propuso en su corazón, como proponemos en nuestro corazón. ¿Tienes un corazón agradecido? A lo mejor no das el 10%, a lo mejor das el 15%, o el 12%, o el 20%, por ejemplo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, hermano.
esa metida de mano al bolsillo y empezar a sentir las moneditas, ¿verdad? De a peso y de a 10. Y los billetitos más finos de a 20 para echar una mirada rápido. ¿Y es lo que voy a dar de ofrenda? Bueno, así está tu corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Con alegría, hermano, con alegría. Y poderoso es Dios para hacer que abunde, dice, en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Bendito sea el Señor. Cuando ofrendamos, el Señor bendice. Como está escrito, sigue la palabra del Señor. Repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Oh, bendito sea el Señor. Hay gran bendición, hermanos, cuando nosotros generosamente, ¿verdad?, damos a la obra del Señor. Para que nuestros ministros no tengan que andar pidiendo prestado, para que nuestros siervos, nuestros ministros no tengan que andar trabajando en lo secular. Y no es que sea malo, esté mal visto trabajar, no, hermano, pero que tengan lo suficiente a lo menos para sostener económicamente a sus familiares. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Bendito sea el Señor. Gálatas 6:6. Hermanos, es muy triste ver iglesias así. Es muy triste ver hermanos muchas veces pidiendo prestado. Y no es que sea malo pedir prestado, no, hermanos. Pero si hay una iglesia, hermanos, ¿por qué no sostener económicamente la obra del Señor? A nuestro pastor y a los siervos, hermanos, que colaboran. Hay gran bendición, hermano. Antes de concluir, déjeme recordarle segunda carta a los Corintios 9:7. La palabra del Señor dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. ¿A quién? Al dador alegre. Bendito sea el Señor. Cada vez que predicamos o damos un consejo bíblico como hoy, bueno, no faltará por ahí quien diga, el hermano está necesitado de dinero. Pues no, hermanos, gracias a Dios tenemos lo suficiente, lo que Dios nos da. Pero hay muchos lugares, hermanos, a donde hay muchos siervos del Señor, y se los digo con conocimiento de causa, que están dejando la obra del Señor simplemente porque la Grey ya no quiere diezmar y ya no quiere ofrendar. Es que lo escuchamos de tal predicador. Pues tenga cuidado con lo que está oyendo, hermano. Con esa basura que hoy están subiendo, hermanos, a las redes de internet. Y que muchas veces por descuido espiritual, muchos de nuestros hermanos le hacen caso a ellos más que a la palabra del Señor. Aquí está un buen ejemplo en la vida de Nehemías, hermanos. ¿Cómo resolvió ese problema? Cuando estos hermanos, él regresó, ¿verdad? Nehemías encontró una situación terrible, como muchas veces, como en algunas iglesias en el día de hoy. Y rápidamente, hermanos, sacó a luz el problema, enfrentó el problema y dio resultados, hermanos. Y como consecuencia, bueno, hicieron lo que ya habían pactado antes con Dios y trajeron todos los diezmos al alfolí. Bendito sea su nombre. Hermanos, a veces la palabra del Señor no es como quisiéramos para nosotros, pero la palabra del Señor también tiene exhortación, hermanos, para nosotros. Y esta es una exhortación. Una exhortación no es un regaño, estimado hermano, no. Una exhortación es una palabra de ánimo para que veamos el problema así como lo vio Nehemías y tratemos de resolverlo lo más pronto posible. Si en tu iglesia están construyendo, haz el esfuerzo, pídele a Dios, Él te va a multiplicar, coopera, levanten la casa de Dios para honra y gloria de nuestro Dios, hermanos, es necesario que lo hagamos. Si ves que tu ministro no está teniendo lo suficiente para el sostenimiento de su familia, hermano, esfuércense, ayúdenle, cooperen, diezmen y ofrenden para la obra de nuestro Dios y el sostenimiento de nuestro pastor. Hermanos, este es el consejo bíblico para hoy. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.
y vamos a darle gracias al Señor por su muy santa y bendita palabra. Oramos a Dios. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor eterno Dios, gracias, Padre, por tu palabra, por tu consejo. Si bien muchas veces no es como quisiéramos, Señor, pero es necesario porque está en tu palabra. Y tú mismo estás viendo, Padre de los cielos, la situación de muchos consiervos hoy en día, que a causa de la pandemia, Señor, ahora tienen que andar, Señor, trabajando en otras cosas. Otros han abandonado, Señor, tu obra, Señor, no lo permitas. Toca a tu pueblo, Señor eterno Dios. Toca el corazón de ellos, Señor. Que cada uno dé como propuso en su corazón. Pero ese corazón debe estar de acuerdo al tuyo, Padre. Y tu corazón es generoso, Padre de los cielos. Toca la vida de mis hermanos. Toca la vida de la Grey, de la iglesia, Señor. Para que ninguna iglesia quede abandonada, Señor. Quede a media obra tampoco, Señor. Que sus ministros tengan lo suficiente, Padre de los cielos, para poder subsistir y seguir llevando tu evangelio, Señor. Es nuestra responsabilidad. Es responsabilidad de todos, Padre de los cielos. Gracias te doy por tu palabra y gracias te doy por tu consejo, que aunque duro, Señor, así debe ser, Señor, Padre de los cielos. Gracias en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, Señor. Y amén, Padre de los cielos. Pues gracias a Dios, hermanos, por su consejo. Es un consejo, hermanos, la palabra del Señor, así es hermosa. Pero también muchas veces, hermanos, tiende a, pues, hablar a nuestra vida. Sobre todo, hermanos, cuando muchas veces entramos en un periodo como de letargo ahí en la iglesia. Y no pocas veces, hermanos, hemos tenido que enfrentar muchas veces a hermanos que ya vienen así, ¿verdad? Y dicen, no, pues a lo menos donde yo asistía antes, pues no se ofrendaba ni se diezmaba. El diezmo ya eso es del Antiguo Testamento. Tengamos cuidado, hermanos. Es para sostenimiento muchas veces del pastor, hermanos. Una vez llegué por allá, no voy a decir el lugar, hermanos, me invitaron. Y uno de los hermanos se me acercó a quejarse del pastor, hermanos. ¿Y saben de qué se quejó? ¿Saben de qué se quejó? De sus zapatos y de su camisa. Pues hermano, pues es que mire, ese es el pastor, pero mire qué camisa, mire qué zapatos. Le dije con muina, hermano, sí, Dios conoce, y con coraje, le dije, pues cómprale una. Junta a los hermanos, cooperen para un traje, para una camisa, para el hermano, cómprele un par de zapatos. Bueno, esa fue mi respuesta, hermanos, y claro, pues le pedí perdón a Dios, porque muchas veces, oyendo situaciones así, hermanos, pues uno se llega a irar. Pero yo sé, hermanos, que la voz de Dios actuará en cada uno de sus hijos, hermanos. Y volveremos como volvieron el pueblo de Israel. Se acordaron allá, ¿verdad? El pacto que habían hecho, hermanos. Allá está registrado en Nehemías 10:35. Ahora ya no nos dio tiempo de leerlo. Y llega, hermanos, hasta el versículo 39. Llega ahí el pacto que habían hecho con el Señor. Y recuerdan nuevamente. Y debido a la acción de Nehemías, hermanos, ellos empiezan nuevamente. Bendito sea el Señor. Y yo espero en el Señor que tu iglesia sea una iglesia que diezme, que ofrende y que sostenga al pastor, hermanos. Pero si no es así, hay que pedirle a Dios. Hay que enfrentar el problema como lo enfrentó Nehemías, hermanos. Y yo sé que la acción del Espíritu Santo, hermanos, redarguirá en el corazón de los hermanos. Y yo sé que muy pronto, ¿verdad?, volverán, ¿verdad?, a diezmar y ofrendar para que tu pastor se dedique cada día más a la exposición de la palabra de nuestro Dios. Porque muchas veces no es así, ¿verdad? El pastor no es el mecánico, el pastor no es el electricista de la iglesia, el pastor es el siervo de Dios que está para traerte la palabra fresca, el alimento fresco a nuestro Dios. Pero debemos sustentarlo. Hermano, lo decimos con temor y con temblor delante de nuestro Dios. Así es que yo no dudo en que lo harán, bendito sea su nombre. Y los que la están haciendo, oh hermanos, el Señor derramará bendición hasta que sobreabunde, porque también lo dice la palabra del Señor. Muy bien, hermanos, ya no queremos traer otro consejo por hoy. Hasta aquí lo vamos a dejar, que el Señor les bendiga, ya oramos. Pero ahora, hermanos, queremos saludar, hermanos, muy cariñosamente y afectuosamente, hermano, a mi hermana Juanita Andrade. Hermana Juanita,
que el Señor le bendiga junto con mi hermano por ahí, a su familia, mi hermano Benjamín, que el Señor les guarde. Siempre están presentes en nuestras oraciones y están presentes en nuestro corazón. Para nosotros, hermanos, son un aliciente. Ahora en la pandemia, cuando el hermano predicaba, hermanos, para mí era un bálsamo en el trabajo, hermanos. Ahí en medio de esa zozobra y de esa lucha, hermanos, de contra la muerte y enfermos, pues tenía un remanente un ratito y me iba a escuchar la palabra del Señor ahí en el culto familiar de mi hermano Benjamín Quiñones, Hernández Quiñones, y salía yo más, ¿verdad? Más contento, más animado, porque lo oía yo y luego cantaban los cantos, hermano. Fue una gran bendición. Que el Señor le bendiga, hermana Juanita, y a su esposo y a su familia. A mi hermana Norberta Rodríguez, que el Señor le bendiga, mi hermana Norberta, si nos escribe de Coatzacoalcos, hermana, que el Señor le bendiga. Oímos su programa a veces después, a veces al otro día, pero no dejamos de escucharlo. Bendito sea el Señor, que el Señor le bendiga y le dé esa fuerza que nosotros sabemos que tiene, y que el Señor le bendiga y adelante en el nombre del Señor. Prediquemos la palabra del Señor, Cristo viene pronto. Mi hermana Vero Gil, bueno, el esfuerzo que hace mi hermana Vero, ¿verdad? El Señor lo premie, hermanos. Y mi hermana Tinita Lara, hermana Tinita, nos regocijamos junto con usted, desde mi hermana Orte, mi hermana Nati, y después usted, hermanos, con esa fuerza, ¿verdad? Al cantar, queremos seguir escuchando esa voz, ¿verdad? De tenor, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Que el Señor le bendiga a mi hermana Tinita, ¿verdad? Carmen Jiménez, mi hermana Carmen, que el Señor le bendiga gratamente, que el Señor le guarde ricamente. Adelante, hermanos, nosotros aquí no cesaremos de pedirle al Señor por cada uno de ustedes, hermanos. Y yo sé que mi hermana Norberta en su programa y todos los que nos escuchan también, hermanos, hacen suyas las peticiones. Mi hermana Mariela Sánchez López, mi hermana Mariela, seguimos orando y seguiremos orando por su problema. Mi hermana Sofía Escamilla, mi hermana Sofía Escamilla, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y adelante. Mi hermana Eva Aleluya nos está escuchando junto con su familia. Que el Señor le bendiga, mi hermana Eva, que el Señor les guarde con Aarón grande, Aarón chico, mi hermana Jackie, Vero y Janet, que el Señor les bendiga, hermanos. Seguimos orando, sabemos la necesidad. Mi hermana Sofía Escamilla nuevamente está aquí. Mi hermana Joaquina JB, hermana, estamos orando por sus peticiones. Sé que nos escucha desde la Ciudad de México. Y mi hermana Daría Carrera. Hermana Daría, que el Señor le bendiga. Mi hermana Joaquina, seguiremos orando. Seguiremos pidiendo al Señor, hermanos. Yo les contaba, hermanos, en mi testimonio que soy producto de la oración de dos mujeres. No se espanten, hermanos, no. Una era mi mamá, ¿verdad? Mi madre. Y la otra es mi esposa, ¿verdad? Porque yo era un hombre perdido, ¿verdad? Totalmente. Pero un día el Señor, después de 15 años, hermanas, 15 años, 15 años, hermanos, para que no se me desesperen. 15 años después, el Señor tocó mi vida. Y caí rendido a las plantas benditas, hermanos. 15 años. Por eso, hermanas, no cesen de orar. No dejen de ayunar, hermanos, pidiendo, hermanos, por la conversión de esposos, de esposas, de hijos, hermanos. El Señor contesta las oraciones. Por eso el que les habla está agradecido con Dios, ¿verdad? Porque un día hubo una mujer que desde que salí de mi hogar, ¿verdad? Cuando era yo un joven, ¿verdad? Rebelde, no dejó de orar por mí. Fue mi madre, ya está con el Señor. Partió con el Señor a los 88 años, ¿verdad? Partió con el Señor. Y luego mi esposa, ¿verdad? Que se convirtió al Señor 15 años antes que yo, ¿verdad? Desde que se convirtió, hermanos, ayuno y oración, hasta que un día, ¿verdad? El Señor tocó un hombre, un siervo de él que ya está con el Señor, mi hermano José Luis López. Él fue el que me trajo el evangelio a mi vida, hermanos, y a través de él, bueno, el Señor me salvó. Así es que, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque hay peticiones, hermanos. Luego nos hablan los hermanos por peticiones o hermanas. Estamos saliendo a predicar a varios lados y las hermanas se nos acercan, hermanos. Hermana, le dice a mi esposa, ore por mi esposo. Hermano, por ahí, mi esposo, mire, nomás venimos yo y mis hijos, y él se quedó en casa. Otros dice, está perdido, está en vicios. Hermanos, y mi esposa, que tiene la experiencia, ¿verdad? Les cuenta el testimonio, hermanos, y las alienta a seguir orando, hermanos. Hay que orar. Hoy más que nunca, hermanos, debido a toda la situación en este mundo, hay que orar.
vienen pruebas, vienen luchas, estamos al borde de un conflicto probablemente nuclear, hermano, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que Dios nos va a guardar y a cuidar. Oramos también porque ya esta pandemia ya, ¿verdad?, cese completamente como creemos que va a pasar, hermanos, porque sabemos que Dios es bueno y es misericordioso. También por mi hermana María Isabel Martínez Rodríguez, hermana, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Gracias por sus saludos y síganos escuchando. Ya hablamos de mi hermana Janet García. Vamos a orar por ella, por su familia también, hermano, de mi hermana Janet García, para que Dios haga una obra perfecta. Yo no sé, hermanos, pero hay un testimonio en mi vida que probablemente mucho después, ¿verdad?, traigamos a hermanos como consejo bíblico. ¿Cómo no podíamos hacerlo como consejo bíblico? Cómo Dios trata con nosotros, cómo Dios actúa en la vida de aquellos hermanos que ofendemos mucho a Dios, que no queremos saber nada de Dios. Es más, cuando vivimos sin Cristo, odiamos todo lo que sea de Dios. Pero como Dios obra en nuestra vida, hermanos, ningún psiquiatra, ningún psicólogo puede cambiar el corazón de un hombre, solamente Dios, nuestro Señor. Y eso platicábamos al principio de mi conversión con mi hermano José Luis López, y me decía, pues vamos a ser agradecidos con Dios. Este hombre de Dios, hermanos, yo trabajaba en el Instituto Mexicano y estaba yo abajo en urgencias o estaba en piso. Pues a donde sea que estaba, hermano, cuando él calculaba que yo acababa mi consulta o mi servicio en el piso, ya me estaba esperando. Sí, hermano, se unió mucho a mí ahí y yo llegaba al consultorio y me sentaba ya, yo salía a las 8, 7:30 ya estaba yo esperando mi salida y oía que tocaba la puerta del consultorio, ¿verdad? Y decía, hermano David, ¿verdad? ¿Y quién es? Soy el hermano José Luis. Y pasaba, ¿verdad? ¿Cómo está mi hermano? Bien, ¿cómo le fue en su trabajo? Bien, hermano. Vamos a abrir la palabra del Señor. Y yo decía, no, hermano, al principio es que aquí no puedo traer mi Biblia. No, 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 no. Aquí es donde más debe traer su Biblia. Y voy a estar viniendo y vamos a estudiar la palabra del Señor. Y así empezó, hermanos. Y no me dejó. Subí a otros servicios y él estaba ahí conmigo al acabar. Y así fue, hermanos, hasta que Dios decidió llevárselo a su presencia. Pero, hermanos, fue para mí un apoyo muy fuerte en oración, hermanos, y en conocimiento de la palabra del Señor. No tenemos mucha, hermanos, pero primeramente con la ayuda de Dios tenemos que estudiar. Porque él me decía, hermano, ¿cuántos años estudió medicina? Yo le decía, pues tantos, tantos, más tantos, más tantos. Bueno, entonces así va usted a estudiar la palabra del Señor. Y claro que así es, y le hemos hecho caso a mi hermano, a ese consejo de Dios a través del hermano. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Mi hermana Olga Valdivieso, mi hermana Olga desde Tijuana, que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Hermana, vamos a orar por usted para que nos siga escuchando. Aquí, hermanos, traemos consejo de la palabra del Señor, ¿verdad? Pertenecemos a la iglesia Éfeso, pertenecemos a Cristo y a la iglesia de Cristo. Pero aquí, ¿verdad?, asistimos a la iglesia Éfeso, 2 Poniente y 25 Norte, aquí en Puebla, Puebla. Que el Señor le bendiga, mi hermana Olga Valdivieso, y siga escuchando los consejos de la palabra de Dios. Tratamos de resumir más el consejo y cada 8 días, día miércoles, a las 2 de la tarde, ¿verdad?, traemos el consejo de la palabra del Señor. Para todos aquellos hermanos que también nos hacen favor, hermanos, de escuchar la palabra de Dios, ¿verdad?, la palabra de Dios a través de nosotros, les damos las gracias también, hermanos. Que sigan escuchándonos, hermanos. Siempre pediremos a Dios y no nos cansaremos, ¿verdad?, de traer palabra de Dios, hermanos, porque pues viví 35 años sin Cristo, hermanos. Y llorando al Señor, ¿verdad? Ahora le decimos, Señor, quiero servirte. ¿Cuánto tiempo desperdiciado, Señor? Ya me salvaste ya grande, Padre, pero yo quiero servirte. Y luego empezar a andar con Cristo, ¿verdad? Cuando empezamos a andar con el Señor, en nuestra ignorancia a veces, ¿verdad? Señor, pero ¿por qué me salvaste hasta ahora? ¿Por qué no me salvaste cuando tenía 15, 16, 17 años? Bueno, esas son cosas que solamente Dios sabe, ¿verdad? ¿Por qué? Pero ahora, hermanos, hemos decidido servir al Señor con todo nuestro corazón y lo vamos a hacer. Por eso decimos, nunca nos cansaremos, hasta que Cristo venga por nosotros o Él nos llame a su presencia. Bendito sea el Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Vamos a orar para despedir la transmisión.
en estos momentos. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te doy, Padre bendito, nuevamente gracias te doy, Padre de los cielos, porque tú, Señor, me has salvado, Señor eterno, y ahora me das el privilegio de servirte, Padre de los cielos. Gracias te doy por tu infinita gracia, por tu misericordia. Yo te pido que nos guardes, Padre bendito. Te pido por mi esposa, Señor eterno. Tú sabes la petición, Señor, que tenemos y que la hemos depositado en tus preciosas manos, Señor. Tú obrarás conforme a tu voluntad, Señor. Yo solamente te pido que la fortalezcas y la ayudes, Padre bendito. También te pido por Janet García, aleluya, Señor. Guárdala, Padre bendito, Señor eterno. Guárdala, Señor, y que prontamente traigas a sus pies santos y benditos a su familia, Señor, por los problemas, Señor, o la enfermedad de mi hermana Mariela Sánchez López, Señor. Yo te pido por ella y por cada una de las peticiones, Señor, que mis hermanas ya han puesto en tus preciosas manos, Señor. Te pido por mi hermana Joaquina JB, Señor, que está en la Ciudad de México, Señor. Guárdale, Señor. Dale, Señor, la fortaleza espiritual por Olga Valdivieso hasta Tijuana, hasta la frontera, Padre bendito, Señor. Extiende tu mano, Señor. Enriquece su vida, Padre de los cielos, y toca su corazón siempre. Gracias te damos, Señor eterno, gracias, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, que a Él sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. Gracias a Dios, estimados hermanos, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Yo nací en la iglesia Ebenezer de Villa Allende, mi hermana Olga Valdivieso. Hermana, pues que el Señor les siga bendiciendo ricamente allá a mis hermanos de Villa Allende y a usted, hermano, mi hermana Olga, que el Señor le bendiga. Olga Valdivieso. Mi nombre, hermana, mi nombre es David Poblano Tlalolini. Ese es mi nombre, estimada hermana, y somos siervos del Señor. Tenemos ya 16 años sirviéndole al Señor, 17 de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y ahora le servimos aquí, hermanos, en la ciudad de Puebla, aquí en la colonia Granjas Mayorazgo, en la iglesia Giret. Ahí le estamos sirviendo al Señor, hermanos, y que el Señor le bendiga ricamente. Me dio gusto saber de usted y que sea de allá, de Villa Allende, ¿verdad? Y que el Señor le siga guardando a usted y a todos mis hermanos allá en Tijuana, si hay que tiene familia allá, y a mis hermanos de Villa Allende. Que el Señor le bendiga. A mi hermana Norberta, un saludo nuevamente, que el Señor le bendiga grandemente. Tenemos un compromiso aquí, hermanos, el día miércoles para otro consejo de la palabra del Señor. Amén. Gracias a Dios. Amén.